El horizonte se tragaba los restos del día, y el atardecer parecía desangrarse con una luz moribunda que se escurría entre las montañas. La calma amordazaba los quejidos del viento al mirar el reflejo de sí mismo sobre el agua, quien con quietud levemente se desfiguraba. Aquel pobre hombre, al verse, sintió asco de sí mismo. Yashua subió a la barca y se despidieron de los demás, y otras también le escoltaron. Una vez que se adentraron en el cuerpo del lago, las nubes se percutieron y podía sentirse un aire húmedo que respiraron con miedo. De pronto un destello en las alturas iluminó sus adentros, dejando ver lo que había, provocó el llanto del cielo, que podía sentir como una aflicción filosa clavada en sus entrañas. Aquel pobre hombre se aferraba al cadáver maloliente de su esposa, como en un acto cobarde aferrándose a la esperanza de lo inesperable. Las olas comenzaron a golpear la barca con fuerza, embistiéndola salvajemente a medida que los recuerdos se hacían presentes. Con una luz destellante relampagueaba, haciéndole vibrar con dolor, como si dentro de él se quejaran los cielos, recordando cada momento vivido, cual si fuesen navajas y espadas guardadas en su pasado, pero que sangraban en su presente. Se había percatado que no era el amor de su mujer, sino la culpa que se aferraba al cadáver de lo que no podía cambiar. Un hecho tortuoso y espeso, cuya atadura le anclaba en un abismo sin salida, del que no podía escapar. ¿Y quién puede escapar o cambiar el pasado? Si de ello solo resta aprender, pues es un costo adelantado de un alimento reservado solo para los sabios, hombres capaces de extraer de aquella piedra estorbosa la escultura que guarda en sus entrañas. Mas en aquellos restos inertes, cual si fuesen escombros, yace un precioso regalo parecido a la muerte, en el que puede hallarse un nuevo renacer, llamado redención. Cegado por la embriaguez del licor, adormeció su dolor en el pasado. Hoy en día, embriagado por el dolor, comprendía el dolor que había infringido. Un dolor en el que yace dormido un nuevo hombre, orillado por sus consecuencias a un camino de rectitud. Jalándose los cabellos, con las quijadas apretadas, no podía arrancarse los pensamientos que le atormentaban. Se acercó titubeante a la orilla y subió su pie izquierdo al borde, cuando de pronto la mano de Yashua le sujetó inesperadamente con fuerza, invitándolo a bajar. «¡Ya no quiero vivir!», exclamó exaltado y fuera de sí mismo en un estado de locura. «¡Regrésame a mi esposa, hazla vivir! Vengo de muy lejos porque he oído de ti que eres capaz de obrar milagros», dijo. Mas esos recuerdos laceraban su mente. Con los ojos apretados, tal pareciesen que sus párpados reproducían aquella película cuando estranguló a su esposa en un arrebato de intolerancia. Sus ojos desorbitaban de arterias, con las sienes marcadas. Con un gesto mudo intentaba decirle «detente, detente, por favor», cuyas palabras, al no encontrar salida por las apretadas gargantas de la mujer, se desbordaban por sus pupilas pidiendo clemencia, cuando de pronto azotó su cabeza con una dura piedra que quedó teñida de rojo. No eran pues sus manos quienes le estrangulaban, sino sus celos y sus exigencias.
pues el trato que le daba era peor que el de una criada. A menudo la golpeaba y entre humillaciones e insultos comenzaba a morir. Tratada con desdén en su pequeño mundo de soledad, lloraba incomprendida, sin decir nada de su enfermedad. Al cabo no la escucharía. Al sentir su ausencia sintió algo que le oprimió el pecho, como si se quisiera salir por su laringe. Unas palabras tardías exclamaban perdón. En consecuencia a ello, un quejido de impotencia que se escapaba entre sus dientes, porque sus mandíbulas estaban trabadas, como su pensamiento al suceso. Cuando la voz del maestro hizo reaccionar en sí. Resucitar a los muertos es un milagro digno de los dioses, dijo Yashua. Pero afrontar las exigencias de la vida, encarando las consecuencias vigentes de nuestros propios actos, con el valor a la altura de nuestros errores, es cosa digna de un verdadero hombre. Has venido ante mí para pedirme que resucite a un muerto, pero el muerto ya ha comenzado a resucitar por sí mismo, a causa del mismo dolor, quien le despertó de su letargo. A aquel que yacía aún más inerte que su mujer, hoy es capaz de sentir algo, aunque ese algo sea el dolor. El dolor es un maestro por naturaleza digno de respeto, así como quien respeta su propia vida. Sentir dolor es un don de Dios. Es la facultad de humanos entre humanos, dijo Yashua y continuó. Tal amó Dios a los hombres que les hizo presente la adversidad y la consecuencia como un peldaño para ascender a una escala más de conocimiento. Un conocimiento más valioso aún que lo aprendido en bocas ajenas o escritos antiguos, porque las indicaciones más certeras sobre cómo vivir están escritas en el pasado de cada hombre. Al final, ser culpables, víctimas o victimarios, son solo el nombre que se le da a una razón para distraer nuestra atención de lo que verdaderamente es valioso, cuando hay crecimiento, como un capricho de aferrarnos a lo que somos, como la inercia irrefrenable de lo que fuimos. Mirando el cuerpo en descomposición, el hombre berreaba y abrazó el cuerpo con hedor, pero no sintió asco. Deslizando la mirada, Yashua observó a aquella mujer que murió embarazada. Mas no de un niño o un hijo, pues no era un hijo o un vástago. Era la ilusión y la esperanza que se habían perdido. Estaba tan excitado aquel hombre que ni siquiera era capaz de escuchar una sola palabra, cuando de pronto la barca se empezó a inundar. Ha llegado el momento en que te despojes de esas ropas que hieden vergüenza humana. Arraigadas cual si fuesen raíces amargas, han amargado tu boca con el sabor de tus propios actos, y tus manos manchadas de iniquidad hoy estrangulan tu propio cuello en su afán de desgracia y tragedia, alimentándote como quien rumiando de su propio vómito hace pasar el tiempo, pensando que es más fácil cambiar el pasado que cambiar el presente y por ende el futuro. Un hijo tuyo que murió dándote una gran lección, incluso antes de nacer, ha pasado a ser la posesión de una obsesión de alguien que no aprende a aceptar con dignidad que ha errado irreparablemente y sin embargo se mantiene como un préstamo o un escalón para subir y que utilizas para estar abajo, mas no has venido aquí a ser juzgado. Si bien lo que necesitas es el perdón, perdónate a ti mismo, que solo en tus manos yace vigente esa oportunidad mientras aún haya vida. Resucítalos, mi Señor. Yo creo en ti, dijo aquel hombre. Si hiciera lo que me pides, ¿dónde estaría pues el provecho de tan exuberante sufrimiento? Si tuvo que morir, que su muerte no sea en vano. Que su muerte no sea en vano, pues en un acto de complicidad las víctimas nacieron solo para que tú aprendieras.
que no es fácil ser victimario, que nada sencillo es fallarle a los que tanto amas, menos aún fallarte a ti mismo. Tal fueron así los designios que así han sucedido inevitablemente. Aunque parezca evidentemente lo contrario, nada puede exigirse a alguien que no puede dar más de lo que da. ¿Cómo exigirle a alguien que infringió el sufrimiento, si fue necesario sufrir después de hacerlo para saber que no es bueno? Pues nuestras acciones están predispuestas a un aprendizaje progresivo que nos limita al error para conocer el acierto, a un lapso de inconsciencia que a través del dolor nos hace conscientes. Nada de esto está fuera de la ley de Dios. Las leyes de la naturaleza son tan perfectas que si algo no debería de ser, simplemente no sería. Esa es la verdad, y la verdad de lo que es soberana porque es incorruptible. Resígnate ante lo que no puedes cambiar, porque esa es la ley sobre la ley de este mundo. Sujetando tus propios apegos, has construido tu propia soga. Es más tu labor que tu oportunidad liberarte de ti mismo. Se dice que el tiempo sana. Lo irrefutable es que el tiempo no perdona. Cuando el camino es un camino de piedras, cada paso debe de ser dado sigilosamente. Entonces, tras escuchar tales palabras, el hombre cargó el cadáver de su mujer con sus brazos y su cuerpo boca arriba, y lo arrojó al mar, el cual flotó a la deriva, inflado y aguzanado. Hecho esto, miró a Yashua y le dijo: me has decepcionado, sencillamente no eres lo que yo esperaba. Dicho esto, le escupió la cara. Entonces le dio la espalda y se apartó. Yashua miró a sus discípulos y les dijo: ven cómo es más fácil que un hombre loco acepte su locura para recobrar su cordura, a que un hombre derrotado acepte su derrota para salir victorioso. Una vez llegando a la otra orilla, la tempestad se calmó ligeramente y el hombre tomó su propio camino.